tantos mandatos de nuestro Señor que debemos congregarnos, y aquí estamos, para la gloria del Señor. Estamos tributándole un culto de adoración, donde alabamos su nombre, y ahora vamos a escucharlo el Señor, vamos a escucharlo. El Señor siempre nos habla a través de su palabra, amén. Tenemos que estar con un corazón deseoso, ¿no? Con un corazón motivado en recibir la palabra del Señor. El Señor a través de su palabra nos edifica, a través de su palabra nos consuela, pero también nos corrige el Señor a través de su bendita palabra. Y recuerda, hermano, estamos atravesando momentos finales. Nosotros sabemos, por las Escrituras claramente nos enseñan de que cuando el Mesías hizo su aparición en esta tierra comenzaron los últimos tiempos. Cuando Jesús se encarnó, cuando el Hijo de Dios se encarnó y vino a morar entre nosotros ya hace 2000 años atrás, comenzaron los últimos tiempos, ¿no? Y desde ese momento a hoy ya pasaron 2000 años. Es decir, que nosotros estamos en los últimos días de los últimos tiempos. Y tenemos que observar la geopolítica, tenemos que observar el mundo, tenemos que observar las sociedades, cómo cada vez más se hunden en el pecado, tenemos que observar el mundo, cómo vemos guerras y rumores de guerras, como el Señor claramente nos dijo, que claramente estamos entrando en los dolores de parto. Si nosotros más o menos agarramos una aproximación de la cronología del tiempo, bíblicamente sabemos que de la creación hasta el llamamiento de Abraham pasaron aproximadamente 2000 años. Y que desde Abraham hasta la venida del Señor Jesucristo pasaron aproximadamente otros 2000 años. Y de que el Señor Jesucristo hizo su obra expiatoria en la tierra, a nuestros días pasaron 2000 años aproximadamente. O sea que estamos al tiempo de entrar al séptimo milenio. Y todos sabemos por las Escrituras que el séptimo milenio será el milenio del reinado glorioso, hermoso del Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos a las puertas, hermano. Son tiempos donde aquellos que somos genuinos cristianos, por la gracia de Dios, son tiempos donde tenemos que comprometernos más que nunca con las cosas de Dios, con la iglesia, con la Biblia, en estudiarla, en amarla, en predicarla, proclamarla, en dejar que la Biblia nos siga transformando y seguir publicando y proclamando a toda persona, como decía Héctor en su testimonio. No dejar de dar testimonio, hermano, porque estamos viviendo tiempos cúlmines, tiempos finales, antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermano, antes que nada, para que el Espíritu Santo nos esté guiando. Señor, te damos en verdad muchísimas gracias. Estamos con nuestros corazones agradecidos, llenos de gratitud y de gozo, por haber tenido la posibilidad una vez más de adorar tu nombre, de alabar tu nombre con himnos y cánticos espirituales. Te damos la gracia de darnos esa bendición, ese privilegio, esa oportunidad de poder cantar alabanzas a tu nombre, glorificar tu nombre por medio de nuestros labios que confiesan tu nombre bendito. Señor, gracias te damos también, Padre, por ser parte de tu pueblo, parte de la iglesia, por ser parte de los redimidos. Te agradecemos, Señor. Ahora queremos oír tu palabra, queremos recibir tu palabra. Queremos que tú nos hables, Señor, al abrir esta bendita palabra, Señor, que es la Biblia, la cual es tu palabra y contiene tu palabra. Rogamos, Espíritu Santo, que estés obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros intelectos, en nuestras memorias, que estés obrando, Espíritu Santo, para que tu palabra quede guardada en nosotros, porque la palabra, Señor, que se recibe con fe es la palabra que obra, como dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, que la palabra de Dios obra en los creyentes. Espíritu Santo, ayúdame a mí a ministrar tu palabra, a exponer tu palabra. Espíritu Santo, capacítame con tus dones de palabras de sabiduría y de ciencia para que yo pueda exponer a tu pueblo tu palabra, que sea tu palabra, que sea tu consejo, Señor, y no el mío. Te lo pedimos todo, Padre, en el bendito y poderoso y hermoso nombre de tu santo Hijo Jesús, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza que solo a ti, Señor, te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Acompáñeme a la primera carta del apóstol Pedro, que es la carta que estamos estudiando. Seguimos en la introducción. Esta es la cuarta parte
de la introducción a la primera carta escrita, como ya estudiamos, por el apóstol Pedro. Esta es la cuarta parte de la introducción y la última, es decir, que la próxima predicación ya entraremos de lleno a estudiar la carta, ¿no? Comenzaremos con la salutación. Pero acompáñeme allí, que hoy veremos en esta cuarta parte de la introducción a esta carta de Pedro. En esta cuarta parte, como decía, veremos los temas históricos y teológicos que contiene esta carta. Si el tiempo nos ayuda, estaremos estudiando los temas, como decía, históricos y teológicos que contiene esta carta. Bueno, entonces, como veníamos estudiando, Pedro escribe esta carta a creyentes que estaban en una zona geográfica que allí en 1 Pedro 1.1 describe esas zonas, y obviamente eran creyentes que estaban empezando a ser perseguidos por esa persecución que el emperador Nerón desató cuando le echa la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma en ese tiempo. Y debido a que los creyentes a quienes se dirige esta carta por el apóstol Pedro estaban sufriendo persecución, la cual iba a aumentar más y más, Pedro obviamente decide enviarles esta epístola para alentarlos y para aclararles un montón de cosas. Pero eso lo podemos ver claramente en el capítulo 1, verso 6, que debido a que los creyentes a quienes se dirige Pedro con esta carta estaban sufriendo persecución, la cual aumentaba más y más, fíjese el versículo 6 del capítulo 1, dice, por ejemplo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto muestra a las claras que era gente, la que iba a recibir esta carta, que estaba siendo perseguida, que estaba bajo problemas, bajo pruebas, bajo hostilidad, bajo persecución. Vaya al capítulo 2, versículo 12, y nos vamos a encontrar con lo mismo para que nos demos cuenta de que Pedro está escribiendo a creyentes que estaban siendo perseguidos. Capítulo 2, verso 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. A pesar de la hostilidad del mundo en ese momento, a pesar de la persecución de la cual estaban siendo sometidos, Pedro los alienta a que mantengan buena su manera de vivir entre esas personas, las cuales los hostigaban de muchas formas y maneras. Salte al versículo 19, siempre en el capítulo 2. Verso 19, dice, porque esto merece aprobación. Verso 19, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, sufre molestias padeciendo injustamente, verso 20, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Pedro les está diciendo a estas personas que están siendo atribuladas y perseguidas, le está diciendo, recuerden a Cristo, quien también fue perseguido y hostigado. Simplemente, ¿por qué? Por hacer el bien. Entonces vemos que Pedro le está escribiendo a personas que están bajo tribulación, bajo persecución. Vaya al capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 13. Le sigue diciendo Pedro a estas personas, a estos cristianos perseguidos, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Verso 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo, otra vez más Pedro le pone de ejemplo ¿a quién? A Cristo. Verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vemos en este pasaje también que Pedro le está escribiendo a personas que estaban siendo perseguidas, que estaban bajo tribulación. Si usted va al capítulo 4, verso 1, lo podemos ver a Pedro dándole y recordándole cosas a estos creyentes perseguidos. Capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quienes han padecido en la carne terminaron con el pecado. Vemos claramente que estas personas estaban sufriendo, a las cuales Pedro les dirige esta epístola. Vaya al versículo 12, siempre el capítulo 4, pero ahora versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Se dan cuenta? Pedro le está escribiendo a gente que está siendo perseguida. Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vimos en todos estos textos, a través de los capítulos, que es claro que Pedro se está dirigiendo a gente que no la estaba pasando para nada bien. El propósito de esta carta que escribe Pedro era enseñarles a estos creyentes que estaban bajo persecución, bajo tribulación, enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de la persecución. Cómo vivir victoriosamente en medio de la persecución. Ese es el fin por el cual Pedro redacta esta epístola, escribe esta carta, ¿no? Cómo vivir victoriosamente en medio de la persecución. Primero, sin perder la esperanza. Y no es fácil cuando estamos en momentos críticos, ¿no? No es fácil no perder la esperanza, pero Pedro precisamente su propósito al escribir la carta a estas personas, este grupo de cristianos perseguidos, de una persecución muy severa, es enseñarles, motivarlos, pero enseñarles a que sigan viviendo con un espíritu victorioso en medio de esa persecución que estaban sufriendo, en primer lugar, sin perder la esperanza. En segundo lugar, sin amargarse, porque muchas veces la persecución o los problemas o las tribulaciones muchas veces llevan ¿a qué? A que el corazón humano se llene ¿de qué? De amargura. Entonces Pedro, el propósito de él escribir esta carta a estos cristianos bajo persecución es enseñarles a eso, recordarles que deben seguir viviendo la vida victoriosa por la victoria que Cristo le ha dado al perdonar sus pecados y librarlos del infierno, pero también para que ellos no pierdan la esperanza en Dios. Y en segundo lugar, para que no se amarguen. Y en tercer lugar, para que no pierdan la confianza en Cristo. ¿Qué prometió Cristo? ¿Estar con quiénes? Con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Mateo 28, del 18 al 20. Al final del Evangelio de Mateo, Jesús, ¿qué dice? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Con quiénes? Con aquellos que crean en el Evangelio y sean bautizados. Con esas personas Jesús se identifica. ¿Por qué? Porque esas personas por la fe se han identificado con Él, han creído en Él, son parte de su cuerpo, están íntimamente ligados por toda la eternidad. A esas personas la promesa de Cristo, ¿cuál es? Yo estaré con vosotros.
yo estaré contigo. Y Pedro, en otras palabras, le está recordando a estas personas estas promesas de Jesús. Entonces, no pierdan la esperanza, no se amarguen y no pierdan la confianza en Cristo, el cual está con vosotros aún en los momentos más oscuros de tu vida. Cristo estuvo ahí, Cristo va a estar ahí, porque Él es el soberano. Y en cuarto lugar, Pedro les está recordando y les está enseñando cómo vivir victoriosamente en medio de la tribulación, sin perder la esperanza, sin amargarse, sin perder la confianza en Cristo. Y en cuarto lugar, sin olvidar la promesa de su venida. No dejemos que los problemas, que las tribulaciones nos hagan olvidar la promesa de que Cristo vendrá por nosotros. Amén. Y tenemos que estar preparados. Velad y orad. Todo el tiempo las Escrituras nos dicen eso. Todo el tiempo Jesús nos enseñó eso en los Evangelios. Velad y orad, estad preparado. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Recuerden cuando estudiamos la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo esperaba la venida de Cristo en su tiempo. Y ya pasaron 2000 años, ¿cuánto más nosotros? Si los creyentes de Tesalónica estaban esperando el arrebatamiento, la venida de Cristo por su iglesia, si Pablo también estaba esperando esa bendita esperanza, ¿cuánto más nosotros que ya pasaron 2000 años? No tenemos que estar durmiendo en lo espiritual, sino que tenemos que estar más atentos que nunca, porque el Señor puede venir en cualquier momento. En cuarto lugar, Pedro les dice, no se olviden de la promesa de su segunda venida, de la venida de Cristo. Pedro se proponía impactar a sus lectores para que llevaran una vida obediente y victoriosa aún en medio de la aflicción. Y así, de esa manera, con esa vida en obediencia, aún en medio de la aflicción, evangelizar al mundo incrédulo. Porque el incrédulo llegaría un momento que se preguntaría, ¿pero qué pasa con estas personas? Que con toda la persecución encima, aún así obedecen a ese Dios por el cual claman y dicen adorar. Eso va a llamar la atención de alguno de esos incrédulos. Entonces Pedro también quiere impactar con esta carta que él redacta a sus lectores para que lleven una vida obediente y victoriosa, aún en medio de la aflicción, y de esa manera evangelizar al mundo incrédulo y hostil. Fíjese el capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14. Sabiendo que en breve, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo los insta a estos creyentes a ser obedientes aún en medio de la tribulación. Aún en medio de la persecución, los insta a que sean obedientes, a que no vuelvan a la vida vieja del pecado, sino que sean obedientes a la palabra de Dios y a que lleven adelante una vida santa. Y les cita aquí Pedro un texto del Antiguo Testamento, del libro del Levítico, sobre todo allí en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es el que nos llamó? Dios. ¿Cómo es Dios? En su naturaleza, santo. Entonces le está recordando un pasaje del Antiguo Testamento, Pedro, a estos creyentes, sino como aquel que os llamó es santo, sean ustedes también, le está diciendo Pedro, santo, ¿en qué área? ¿Cuando voy a la iglesia solamente? No, dice Pedro. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso incluye todo lugar donde yo me muevo, eso incluye mi mente, eso incluye mis motivaciones, eso incluye mi voluntad, mis palabras. Yo debo ser diferente a las personas que todavía están en su incredulidad y en su vida de pecado. Pero vemos claramente cómo Pedro insta a estos creyentes a que a través de la obediencia y de una vida santa puedan evangelizar aún a esas personas que los estaban atribulando. Capítulo 2, verso 1. Les dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño,
hipocresía, envidia y toda detracción. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Desechar todas estas cosas, porque todas estas cosas son, ¿qué? Obras carnales de nuestra vieja vida. Y Pedro le está recordando a estas personas que están bajo tribulación, bajo persecución, le está diciendo, aún así, ustedes mantengan una vida sana, una vida pura, una vida piadosa, una vida que honre a Dios, aún en medio de la persecución. Por eso les dice, desechen pues toda malicia. Desechen todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas distracciones. Y en el verso 2 les dice, deseando o desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, desechen toda obra mala de la vieja vida. ¿Y qué tienen que hacer? Le dice Pedro, ¿saben qué? Deseen la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios y por el poder de la palabra de Dios, ustedes van a ser transformados. Y esa transformación va a ser visible aún a aquellos que los están atribulando. Les será para ellos de testimonio. Claramente Pedro los insta a eso. Versículo 12 del capítulo 2, que lo leímos hace un ratito también. Fíjense, los insta a ¿qué, Pedro? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Que obviamente de ahí venía la persecución. ¿Cómo tenían que mantener sus vidas ellos? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que os murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Den testimonio, honren a Dios aún en medio de la hostilidad, es lo que le está diciendo el apóstol Pedro. Versículo 15 del mismo capítulo. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ¿qué pasa? Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Recuerden el contexto, el marco. Esta gente está bajo tribulación severa, bajo hostilidad severa. Y Pedro los está alentando ¿a qué? A que mantengan su manera de vivir, de una manera de vivir que corresponda a la voluntad de Dios por medio de la obediencia. Capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Obviamente acá podemos ver que entre los creyentes había mujeres creyentes que estaban con esposos incrédulos. ¿Y a qué las insta a Pedro aquí a estas mujeres? Que con su conducta piadosa, santa, con una vida sujeta a la palabra de Dios, ellas con ese testimonio iban a hacer posible que esos maridos incrédulos terminen convirtiéndose en cristianos. Aún en medio de la persecución, no se olviden de ese detalle, porque es básico en esta carta. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, le sigue hablando a las mujeres cristianas. Versículo 3, vuestro atavío no sea de extensos, de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo más importante? Que tengamos un espíritu sujeto a la palabra de Dios, que tengamos una vida totalmente entregada a la voluntad de Dios. Eso es mucho más hermoso a los ojos de Dios que toda la ropa y todo el lujo que se pueda poner una mujer por fuera. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pedro. Versículo 5, porque así también, y acá le va a dar un ejemplo ahora Pedro del Antiguo Testamento a estas mujeres cristianas, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Es un claro ejemplo para las mujeres cristianas que da Pedro aquí en estos 6 versículos. Versículo 13, siempre del capítulo 3. Versículo 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo el tiempo Pedro los está instando a que lleven una vida obediente a Dios, a la palabra de Dios, y de esa manera van a poder dar testimonio fehaciente, ¿no?, del Evangelio, aún a personas que los estaban persiguiendo. Tenemos que entender, hermanos, que los creyentes estamos constantemente expuestos, porque vivimos, de hecho, pero estamos constantemente expuestos a un sistema del mundo que está totalmente energizado por Satanás y sus demonios. Nosotros vivimos en un mundo totalmente controlado por las huestes espirituales de maldad, obviamente por el permiso del Señor. Pero nosotros vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de incredulidad total hacia la verdad de Dios, hacia la palabra de Dios, en un mundo que rechaza la palabra de Dios con todas las fibras de su ser. Es un mundo, es una sociedad totalmente energizada por Satanás, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, que leyó Ariel hoy, versículo 1 y 2. Vivimos en un mundo, en una sociedad totalmente energizada por Satanás y por sus demonios. Y los esfuerzos consisten en desacreditar a la iglesia. Eso es uno de los esfuerzos de Satanás y los demonios, desacreditar la verdad y el valor de la iglesia de Cristo en la tierra. Y sus esfuerzos consisten claramente en desacreditar la iglesia y destruir la credibilidad de la iglesia y destruir la integridad de la iglesia. Esos son los esfuerzos de Satanás y su demonio constantemente. Y obviamente que una de las maneras en cómo los demonios y Satanás derrumban, quiebran, hacen añicos la credibilidad de la iglesia, la integridad de la iglesia, desacreditan la iglesia, una de las maneras en que estos espíritus operan es encontrando a cristianos cuyas vidas no son coherentes con la palabra de Dios. Por eso Pedro, una y otra vez en todos los pasajes que vimos, ¿qué insta Pedro a estos creyentes? Que aún están bajo hostilidad. ¿Pero a qué los instan? Lleven una vida obediente, lleven una vida que honre a Dios, aún en el momento difícil. Porque Satanás, ¿qué hace con sus demonios? En esta sociedad que él ha energizado y él la controla. Trata de desacreditar la iglesia. Trata de que la iglesia no sea creíble. Y una de las maneras que la hace es encontrando a cristianos cuyas vidas no sean coherentes, no estén sujetas a la palabra de Dios. Que esas personas digan con su boca, Jesús es el Señor, yo amo a Jesús, Dios es todo para mi vida, pero en la práctica, la vida que ellos llevan, la forma de hablar que ellos tienen, no es coherente. Y esa es la manera como esa persona que está yendo a tal iglesia, ¿no?, esa iglesia pierde credibilidad ante la sociedad. Y eso es lo que buscan los demonios y es lo que busca Satanás. Encontrar a cristianos cuyas vidas no son coherentes, no están sujetas a la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Los exponen frente a los incrédulos. Abiertamente los exponen ante los incrédulos para mostrarle lo falso que es la iglesia, al fin y al cabo. ¿Qué me invitas a la iglesia si allá va fulano y va mengana? Y yo conozco a fulano y conozco a mengana. ¿A qué querés que vaya yo ahí? Eso es lo que hacen los demonios, encontrando vidas de cristianos que no se someten, no se sujetan a la palabra de Dios, sino que siguen viviendo sus vidas como quieren y vidas de pecado. Y eso es lo que precisamente toman los demonios para exhibirlo ante la sociedad y de esa manera desacreditar el testimonio de la iglesia. Por eso muchas veces Dios entra a la iglesia que es de Él, a la iglesia que es de Él. ¿Y cuál es la iglesia que es de Cristo? Donde la palabra de Dios es el centro principal de la iglesia y del culto. Esa es una iglesia cristiana y donde la palabra de Dios se enseña expositivamente. Esa es una iglesia cristiana. Ese grupo de gente que gira alrededor de la palabra de Dios
Y en los cultos de adoración, que son los cultos principales, es donde la palabra de Dios es el plato principal de esa reunión. Pero muchas veces Dios en sus iglesias, y ya aclaré cuáles son sus iglesias, muchas veces Dios entra en juicio y muchas veces quita a personas de la iglesia. Porque muchas veces nosotros no nos conocemos, no estamos todo el día juntos para saber cómo es nuestra vida íntima, pero Dios sí la sabe. Y muchas veces Dios, cuando ve que un miembro de esa iglesia está trayendo descrédito ante la sociedad, Él se encarga de sacarlo. Y muchas veces nosotros, por ignorar esto, nos ponemos tristes porque Pepito dejó de venir a la iglesia, o porque Pepito hizo esto o esto y se enojó y no viene más a la iglesia. Muchas veces, no digo que sea siempre así, pero muchas veces Dios se encargó de sacarlo a Pepito porque Pepito hace un tiempo muy prolongado está trayendo un mal testimonio para la iglesia de Cristo. Tenemos que entender eso, porque los demonios trabajan y operan todo el tiempo para desacreditar la iglesia, para romper su integridad y para que la iglesia no tenga credibilidad. Y precisamente Satanás y sus demonios lo hacen tomando esas personas que dicen ser cristianas, pero en la práctica sus vidas públicas dejan mucho que desear. Pero los cristianos debemos permanecer firmes, hermanos. Debemos permanecer firmes contra el enemigo y callar las críticas. ¿Mediante qué? Mediante lo que Pedro los insta a estos cristianos. ¿A qué? A que mantengan una vida pura, piadosa, santa. Todo el tiempo, a pesar de toda dificultad y a pesar de toda hostilidad. Los cristianos debemos permanecer firmes contra el enemigo y callar al enemigo, callar a los críticos con una vida santa. Fíjese en el capítulo 2, verso 12, lo que Pedro les pide. Capítulo 2, verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esa es la manera correcta de luchar por el buen testimonio de la iglesia. Manteniendo buena, sujetos en obediencia a la palabra de Dios, nuestra manera de vivir. Como Pablo le enseñó a los creyentes de Tesalónica, allí en el capítulo 4. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Le dijo Pablo a los tesalonicenses. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Le dijo, vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y la santificación allí, como en gran parte de las Escrituras, es apartarse del pecado. Santificar significa apartar. Nosotros somos llamados en el Nuevo Testamento los santos de Dios. Nosotros los creyentes, Dios nos llama a sus santos. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo mis apartados. Eso significa santo, ser apartado. Dios nos escogió en su gracia y en su misericordia nos escogió, nos santificó, o sea, nos apartó de una vida pecaminosa, nos apartó del poder del pecado que mora en nuestros miembros. ¿El pecado sigue estando en nuestro cuerpo? Sí. ¿Ahora el pecado tiene el dominio total sobre nosotros? No. Porque ahora vivimos bajo la ley del Espíritu, como Pablo enseñó a los romanos en el capítulo 8. Nosotros ahora al pecado le podemos decir no. El incrédulo al pecado le dice sí y sí, no tiene otra respuesta. Pues nosotros ahora, por la liberación que ha hecho Dios a través de Cristo Jesús, nosotros ahora tenemos la potestad, el poder de decirle a la tentación no. Y si es necesario, huir. Pero tenemos la posibilidad de hacerlo. Todo tiene que ver cuánto en mi corazón hay que quiere agradarlo al Señor. ¿Cuál es el porcentaje que hay en mi corazón de poder agradarlo al Señor en todo momento y en todo lugar donde yo habite? Pero obviamente los cristianos debemos permanecer firmes en la lucha contra Satanás y sus demonios que han energizado este mundo, este sistema pecaminoso en el cual el mundo habita. Y obviamente que lo vamos a hacer callando las críticas mediante llevar una vida en obediencia a la palabra de Dios, apartándonos todo el tiempo de todo aquello que a Dios no le agrada. Además, en esta epístola Pedro es muy intenso
Es otra cosa clara que podemos ver en la escritura de esta primera carta de Pedro. Él es muy intenso al recitar dos categorías de verdad. Y lo podemos ver en este escrito de primera de Pedro. La primera lista es positiva e incluye una gran lista de bendiciones otorgadas a los cristianos. Por ejemplo, versículo 3 de capítulo 1. La primera lista es positiva en cuanto a las bendiciones que Dios le ha otorgado al cristiano. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios, dice Pedro, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo nacer de nuevo, está diciendo Pedro. Regeneración es eso. Nuevo nacimiento es eso. Son sinónimos del mismo acto. Es la salvación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no fue por nuestras obras. Dios no me salvó porque vio en mí algo potentoso. No, Dios cuando nos mira y nos ve, lo único que ve es corrupción y pecado. Por eso Pedro te está diciendo, ¿por qué Dios te salvó? Por su grande misericordia. Les está recordando en esta lista positiva de bendiciones otorgadas de parte de Dios a estos cristianos, pero por extensión a nosotros también Pedro nos está recordando que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire cuánta bendición, hermano. Y es lo que le está recordando Pedro a estos creyentes que están bajo persecución. Y nos está recordando a nosotros. Cuánta bendición de parte de nuestro Dios. Empezando por lo principal, la salvación eterna de nuestras almas. Pero además tenemos herencia también, dice Pedro. Hay una herencia que nos está esperando, hay una esperanza. Casualmente lo que no tiene la gente que no conoce a Cristo. ¿Qué es lo que no tiene la gente que no conoce a Cristo? ¿Qué es lo que no tiene? Esperanza. ¿Y dónde pone la esperanza un país? En una votación, en un candidato que se presente. Y a los 2 meses que asume el candidato que ganó, ¿qué pasa a los 2 meses con esa esperanza? Pero nosotros no tenemos la esperanza en un hombre. Nosotros no tenemos la esperanza en un ser humano. Nosotros tenemos la esperanza ¿en quién? En el Hijo de Dios, que murió para perdonar nuestros pecados, pero resucitó para que nosotros seamos justificados. Y ese Señor nos ha dado una salvación grande, la cual conlleva también una esperanza y la cual conlleva también una herencia reservada, guardada. Tú, yo, cada creyente, tenemos de parte de Dios una herencia que está esperándonos. Y son cosas que nos alientan ¿a qué? A seguir en ese camino de victoria, aún a pesar de las dificultades que tenemos que atravesar muchas veces, las cuales son necesarias. Porque a través de las dificultades Dios nos va forjando. A través de las dificultades Dios va tallando la imagen de su Cristo en nuestro carácter. Eso claramente Pablo lo enseña en Romanos 8, más precisamente versículo 28. Pero sigamos con esta lista positiva que Pedro les recuerda a estos creyentes de bendiciones otorgadas. Capítulo 2, verso 9. Más bendiciones que ha recibido el cristiano. Capítulo 2, verso 9, les dice Pedro, mas vosotros sois linaje, una descendencia, un linaje escogido por Dios. Real sacerdocio, son un sacerdocio, son el sacerdocio de Dios. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Ministrar entre el pecador y Dios. Y eso es lo que somos nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Somos qué? Un real sacerdocio. ¿Qué hacemos? Ministramos al pecador con Dios, llevándolo al pecador por medio de la predicación del Evangelio, que él tome la decisión correcta, que es arrepentirse y creer en Cristo para reconciliarse con el Dios Santo. Pero les dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa.
Nación santa. Santa equivale a ¿qué? Apartada. Somos un pueblo apartado del pecado, de la vida pecaminosa, de todo lo que practica esta sociedad caída en el pecado, amante del pecado. Ya nosotros no estamos más en ese lugar. Somos una nación santa, apartada de todo tipo y clase de pecado. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios te ha escogido, Dios me ha escogido, Dios había escogido a estos cristianos a los cuales Pedro le escribe la carta. Pueblo adquirido por Dios. Y acá viene el propósito. Ese para es importante en el texto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde vivíamos nosotros? ¿Dónde vivían los que recibieron estas cartas? En su antigua vida. ¿Dónde vivían? En las tinieblas. ¿Qué significa tinieblas en la Biblia? Pecado. Ignorancia espiritual. Eso es el significado de tinieblas en las Escrituras. Estas personas vivían en las tinieblas como tú y yo vivíamos en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la ignorancia de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios, de la esperanza de Dios, de la herencia de Dios. Éramos ignorantes. Nosotros pensamos que la vida era esto y moríamos y se terminaba todo. Ignorantes, vivíamos en una oscuridad total. Pero Dios nos llamó y nos llamó precisamente para que anunciemos las virtudes, el carácter de Jesucristo. Para eso estamos en este mundo, para reflejar la gloria de Jesús, el carácter de Jesús. Estas son las listas de bendiciones que Dios nos ha dado. Las bendiciones son que somos parte de un sacerdocio, somos parte de un linaje escogido por Dios, somos parte de una nación de Dios, de un pueblo de Dios. Somos parte de eso, tenemos que tener conciencia de estas verdades. Es Dios quien lo dice. Pedro escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. En este caso es Dios quien está diciendo las bendiciones que le ha dado a todo aquel que Él llamó por su gracia y misericordia. Pedro también menciona entre los privilegios y las bendiciones de los alcanzados por la gracia de Dios. También Pedro menciona que están entretejidos entre esas bendiciones que Dios nos ha dado a los que Él ha llamado en su gracia. También están entretejidas los sufrimientos. ¿Y es verdad o no? A pesar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, pasamos por momentos de lágrimas, por momentos de tropiezos. Claro que sí. También está esa lista entretejida allí. Versículo 6 del capítulo 1. Regrese al capítulo 1, verso 6. 1:6. En esa lista de bendiciones de Dios también están entretejidos los sufrimientos. Dice el verso 6, en los cuales vosotros os alegráis. Obviamente, si usted en los versículos anteriores está hablando de ¿qué? De las bendiciones. Versículo 3 hasta el versículo 5 está hablando de las bendiciones que Dios nos ha dado a aquellos que hemos sido elegidos por su gracia. Le está diciendo Pedro. Y en el verso 6, que es el que continúa, dice Pedro, en los cuales vosotros os alegráis. ¿Por qué nos alegramos? Por las bendiciones de Dios. Pero, ¿qué pasa? Aunque, dice Pedro, verso 6, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Lo puedes ver? La lista de bendiciones que Pedro narra y les recuerda a estos creyentes a los cuales le dirige la carta, también está entretejida momentos de ¿qué? De tribulación, momentos de prueba, diversas pruebas, dice el texto aquí. Obviamente que las pruebas son diversas, todo tipo, toda clase de pruebas. Y dice el texto, si aún es necesario, y claro que sí, Dios a veces nos hace entrar por ciertos lugares donde sufrimos porque Dios nos quiere quitar de algo que no queremos dejar y que tenemos que dejarnos porque es dañoso para nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual. Pero si nosotros nos vamos al capítulo 5, verso 10, nos encontramos una vez más con este sufrimiento entretejido en las bendiciones que Dios nos ha dado y que Pedro enumeró en el capítulo 1 y en el capítulo 2.
capítulo 5, versículo 10. Dice allí Pedro, capítulo 1, verso 10, capítulo 5, perdón, verso 10. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, ¿por qué es el Dios de toda gracia? Porque por gracia nos salvó, por gracia nos ha dado, pero múltiples bendiciones de todo tipo. Entonces Pedro llama, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó por su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿ahí lo ves? Como en la lista de bendiciones que Dios nos ha dado está entretejido también el sufrimiento. Es parte de la vida cristiana el sufrimiento. Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Termina diciendo Pedro en esta especie de doxología que hace en el versículo 11. Hermanos, los cristianos, aunque extremadamente privilegiados, ¿somos privilegiados, sí o no? Somos las personas más privilegiadas y bendecidas de la tierra. ¿Quiénes? Los cristianos. No aquel que tiene en su cuenta bancaria millones de dólares y no sé cuántas más cosas materiales que él pueda disfrutar. Las personas más privilegiadas, más bendecidas sobre la tierra son los cristianos. Si tú eres un cristiano, tú eres la persona más privilegiada en la tierra y más bendecidas. Pero aunque los cristianos, los que somos extremadamente bendecidos, también debemos saber que este mundo, que este sistema pecaminoso nos tratará injustamente. ¿Por qué? Por la causa y por el hecho de que no participamos ya en su sistema pecaminoso. Ya no participamos más, no somos parte del sistema pecaminoso de este mundo. Capítulo 4, versículo 12. Escucha a Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No te sorprendas cuando te encuentres en un momento de problema. Es parte de la vida cristiana. Amén. Es parte de la vida cristiana. Dios no te abandonó, Dios no se olvidó de ti. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Tiene un propósito de parte de Dios. Al final de la prueba, que tú salgas fortalecido en tu vida espiritual. Pero dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontezca. Sino, ¿qué? ¿Amargarse? No. ¿Qué dice Pedro? Sino, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sos vituperado por el nombre de Cristo, sos bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, o sea, las personas que te causan mal, Él es blasfemado, o sea, el Espíritu Santo, pero por vosotros es glorificado. Está diciendo Pedro. Verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Además de todo esto, Pedro les dice a estas personas que ellos son peregrinos en esta tierra, que pertenecemos al reino de los cielos. Fíjese en el capítulo 2, verso 11. Pedro les recuerda que ellos son peregrinos en la tierra. Y Pedro nos recuerda a nosotros lo mismo, que somos en la tierra aquí donde estamos, que somos peregrinos. ¿Qué significa que somos peregrinos? ¿Que estamos de qué? De paso. ¿Pero tenemos un rumbo definido o estamos dando vueltas y sin saber, como una bola sin manija? No.
Estamos de paso, pero con un destino bien marcado. Bien marcado. Y esto es lo que le recuerda a Pedro a estos creyentes. Verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos nosotros los cristianos en este mundo? Extranjeros. No pertenecemos a este mundo. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan? No sois del mundo. Eran del mundo. Yo los elegí, ya no son del mundo. Aunque Él que hizo con sus discípulos, los envió de nuevo al mundo. Pero no ya para que vivan como el mundo, sino para que le testifiquen al mundo de que hay un Salvador. Y que solamente creyendo en Él serán salvos de la condenación eterna. Pero ya no pertenecemos a este sistema pecaminoso, mundano, incrédulo, enemigo de Dios. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Ahora pertenecemos a la luz, pertenecemos al reino de los cielos. Reino de los cielos que está instaurado en nuestros corazones. Reino de los cielos que un día será literal, visible y se entronará en esta tierra. Pero mientras tanto, los cristianos, la iglesia, somos peregrinos, somos extranjeros en este mundo, que vamos camino hacia la ciudad celestial, mientras aguardamos la venida de nuestro Señor. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Y qué os ruega Pedro a estas personas que estaban bajo persecución? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma que fue regenerada por el Señor. Pero nuestra alma regenerada por el Señor, nuestra parte interna, nuestra parte inmaterial, que nació de nuevo por la obra del Espíritu Santo, por eso somos nuevas criaturas, nuestra parte inmaterial, nuestra parte de adentro, pero nosotros seguimos estando en la parte exterior que todavía sigue, ¿qué? Caída en el pecado. ¿Y qué dice Pedro aquí? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales. Ya no satisfagas los deseos de este cuerpo caído, sino tienes que satisfacer los deseos de tu vida interior, de lo que Dios hizo nuevo dentro de ti. Eso es lo que está Pedro diciéndoles claramente. Pero Pedro les recuerda que ya no pertenecemos a este mundo, a este sistema pecaminoso, incrédulo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, como Pablo le dijo a los filipenses cuando le escribió su carta en el capítulo 3, versos 20 y 21. Pablo les dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que le recordó Pablo a los creyentes de la iglesia de Filipo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tu ciudadanía, mi ciudadanía está en los cielos. El Evangelio de Lucas registra las palabras de Jesús diciéndole a los discípulos que retornaron a Él después de haber hecho milagros, de haber expulsado demonios, vinieron contentos, gozosos, a contarle a Jesús la experiencia que habían tenido. Y Jesús les dice, no se gocen por eso, gócense por algo más importante, que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Los nombres de los creyentes están escritos en un registro en el reino de los cielos porque pertenecen a ese reino. Por eso mientras estemos en esta tierra, tú tienes que tener la conciencia de que tú eres un peregrino y un extranjero en esta tierra, en este sistema pecaminoso del mundo. No le debes nada. No ames, como dijo Juan en su primera carta en el capítulo 2, verso 15 al 17. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hermanos, de manera que la vida cristiana puede resumirse a través de esta epístola que Pedro escribe como un llamado a la victoria sobre un sistema pecaminoso, un llamado a la victoria sobre este sistema pecaminoso. ¿Por medio de qué la victoria? Por medio de la fe, por medio de creer, por medio de vivir conforme a la palabra de Dios. La vida cristiana es un llamado a la victoria sobre el sistema pecaminoso de este mundo por medio
de la fe. Es decir, por medio de creer y obedecer la palabra de Dios, podemos vencer todos los días este sistema pecaminoso del mundo. Y la vida cristiana también es un llamado a la gloria. Un llamado a la gloria. Como Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 18. Claramente, vayamos porque es importante lo que Pablo dice ahí, Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. La vida cristiana, hermano, puede resumirse en un llamado a la victoria sobre este sistema pecaminoso por la fe y un llamado a la gloria. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Escúchelo a Pablo. Romanos 8, 18. Pues tengo, dice Pablo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente. ¿Ve? Ahí lo tiene a Pablo estando de acuerdo con Pedro. Aunque el cristiano es la persona más bendecida y privilegiada del mundo, esas bendiciones y privilegios están entretejidos por el sufrimiento. Y aquí Pablo te está diciendo lo mismo. Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, de esta vida temporal que nos toca vivir, no son comparables. O sea, no hay forma, está diciendo Pablo, no hay forma de compararlas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay gloria que se va a manifestar en nosotros, empezando por el cuerpo de resurrección, el cuerpo de glorificación que tendremos, empezando por eso. Los sufrimientos que tú tengas que padecer, que has padecido aquí y que vas a seguir padeciendo, porque la vida cristiana, aunque somos bendecidos y privilegiados, está entretejido también el sufrimiento, el cual también es necesario, porque Dios a través del sufrimiento nos va formando. Pero dice Pablo, ninguna aflicción se puede comparar con las glorias que nos están esperando. El punto es, y esto es importante, si yo creo lo que Dios me dice. O si yo ante la menor aflicción que viene a mi vida, ya me amargo, ya me olvido de la esperanza, ya me olvido de la promesa, ya me olvido de la iglesia, ya me olvido de la Biblia, ya dejo todo ante la primera aflicción. O bien yo me paro firme y lucho por la fe y con la fe que Dios me ha dado, lo cual es su palabra, la cual me dice en este texto que no se pueden comparar las aflicciones, las hostilidades, las tribulaciones de este tiempo con las glorias, con lo que Dios tiene reservado y preparado para nosotros. No se puede comparar bajo ningún punto de vista. Pero la vida cristiana es un llamado a la victoria y a la gloria a través del camino del sufrimiento. Está todo entretejido. La vida cristiana se resume en eso. Un llamado a la victoria y a la gloria por el camino del sufrimiento. Porque a través del sufrimiento es como vamos siendo forjados, formados a la imagen de Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que hacer una y otra vez, mantenernos firmes en la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Juan, Primera de Juan, capítulo 5, el último capítulo, Primera de Juan, hablando de la victoria. Antes de Apocalipsis se va a encontrar con Judas y las cartas de Juan, Primera de Juan, de las 3 cartas. Capítulo 5, que es el último capítulo, hablando de la victoria del creyente. Capítulo 5, versículo 4. Amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios. Esa frase es importante para entender el resto de lo que dice el texto. Solamente ¿quién? El nacido de Dios. Es el énfasis que está poniendo Juan cuando escribe aquí. Porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence
al mundo. ¿A qué mundo vence? Al sistema energizado por Satanás de este mundo. Vence a este mundo, a este sistema pecaminoso, a este mundo incrédulo, a este mundo rebelde hacia Dios, este mundo ignorante de Dios por voluntad propia. Ese es el sistema de este mundo, totalmente enemistado con Dios. Un sistema del mundo que vive por el pecado, vive amando el pecado, vive practicando el pecado. Pues el nacido de Dios, ¿qué hace? Se enrieda en ese sistema, abraza ese sistema. No, entiende que Dios lo sacó de ese sistema y ya no ama ese sistema. No ama los vicios, no ama el pecado que el mundo llama diversión de este mundo. Solamente el nacido de Dios vence al mundo. Y escuche, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Qué es lo que va a vencer todo tipo de tentación que el diablo te traiga a través de este mundo? ¿Con qué lo vas a vencer tú? Con la fe. ¿Y a qué se refiere con la fe? A lo que dice la Biblia. Creyendo lo que dice la Biblia. Con esa fe en la Biblia, tú vas a vencer toda tentación, toda oferta que te traiga Satanás y sus demonios con este mundo que él tiene energizado. Para arrastrarte de nuevo a la vida pecaminosa y de esa manera hacer que el testimonio de la Iglesia de Cristo se quiebre en su credibilidad ante la sociedad. Entonces, hermanos, para terminar, la pregunta básica que Pedro responde en esta epístola que él escribe, la pregunta es: ¿cómo deben los cristianos lidiar con la hostilidad y con la enemistad del mundo? ¿Cómo los cristianos deben lidiar con la hostilidad y enemistad del mundo? Y la respuesta que nos da Pedro es práctica. La respuesta que nos da Pedro en su epístola es práctica y se enfoca en una sola persona. La respuesta para poder vencer la hostilidad y la enemistad del mundo, esa respuesta es: miren, aprendan e imiten ¿a quién? A Jesucristo. Esa es la respuesta que Pedro les da a estos cristianos que estaban siendo perseguidos. Imiten sus pisadas, les dice Pedro en un momento. Las pisadas, el ejemplo de ¿quién? De Cristo. La respuesta es Jesucristo. Jesucristo es el modelo de aquel. Jesús es el modelo de uno que mantuvo una actitud triunfal en medio de la hostilidad. Si nosotros vemos el ministerio y la vida de Jesús, fue una persona perseguida del minuto cero hasta que lo clavaron en un madero. Si alguien supo lo que es la hostilidad de un mundo incrédulo, de un mundo pecador, de un mundo que ama el pecado, Cristo es esa persona que padeció todo, lo sufrió todo, fue perseguido en todo, tuvo hostilidad de todo tipo. Él es el ejemplo a seguir para vencer el momento de hostilidad y de enemistad del mundo. Fíjese lo que dice Pedro en el capítulo 2, versículo 21. Con relación a Jesús. Vuelvo por un momentito ahí a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, verso 21. Amén. Dice: pues para esto fuiste llamado. Está diciendo estos creyentes a los cuales le dirige la carta. Pues para esto fuiste llamados, porque, acá les pone el ejemplo, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Y qué más hizo Cristo? Nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuál fue el ejemplo? Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál es el ejemplo que Pedro pone?
para llevar una vida victoriosa aún en medio de la hostilidad y de la enemistad del mundo. ¿Cuál es el ejemplo? Cristo. Miren a Cristo, aprendan de Cristo, imiten a Cristo, quien sufrió todo tipo de enemistad y hostilidad de un mundo pecador e incrédulo. Jesús dijo claramente en Juan 16:33, venga allí por último, Evangelio de Juan, y escúchelo a Jesús. Juan 16. Y escúchelo a Jesús. Jesús te está hablando a tu corazón en esta noche. Juan 16, versículo 33. Dice el Señor Jesús al finalizar, estas palabras o estas cosas os he hablado con un propósito, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Es verdad o no? El mundo es la fuente de tentación, de hostilidad, de enemistad hacia el cristiano. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, te dice Jesús. Hijo mío, confiad. Yo he vencido al mundo. Recuéstate en los brazos de Jesús. Él venció este sistema pecaminoso. Acude a Él, abrázate a Él. No te despegues de allí. Y Él te dará el poder a través de su palabra y su Espíritu Santo para que tú también seas un vencedor en tu vida cristiana. ¿Qué aprendemos de todo esto como aplicación? Primera de Pedro nos enseña que a pesar de las dificultades, a pesar de las hostilidades e injusticias que a veces padecemos, de la sociedad incrédula, a pesar de todo eso, podemos vivir gozosos si confiamos en Jesús, si acudimos en Jesús y por la fe en las palabras de Jesús las obedecemos. Y podemos vivir en victoria al confiar eternamente en la persona del Hijo de Dios, quien nos dijo, como dice aquí en Juan 16:33, ¿qué dijo con Jesús? Confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Y por último, tenemos que recordar siempre que a pesar de las tribulaciones de esta vida, no debemos perder la esperanza, no debemos amargarnos, no debemos perder la confianza en Cristo y no debemos olvidarnos de que Cristo está a las puertas y vendrá en cualquier momento a llevar a su iglesia. Amén. Este es el por qué Pedro escribe esta carta a estos creyentes que estaban en persecución severa y en hostilidad de la sociedad donde ellos vivían. Pedro los animó una y otra vez recordándoles que eran las personas más bendecidas y privilegiadas del mundo, aunque en medio de esas bendiciones y privilegios están entretejidos los sufrimientos, los cuales son necesarios para que nuestra vida, nuestro carácter sea forjado a la imagen de Jesucristo. No permita, hermano querido, que ninguna tribulación, que ninguna tentación, que ninguna caída frustre su crecimiento cristiano, amargue su vida cristiana. Dios lo llamó en victoria y lo está llevando en victoria y lo depositará en la gloria que están preparadas para nosotros en el día postrero. Porque solamente los cristianos tenemos esperanza. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, por estar presente y ser expuestos una vez más a las Escrituras. Por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos has hablado, tú nos has recordado principios, Padre, que son importantes para nuestra vida espiritual, a través de la experiencia de estos cristianos que estaban bajo persecución, a los cuales Pedro les dirigió esta primera carta. Te damos gracias, Señor, por el contenido, Padre, de tu palabra, la cual nos alienta, nos fortalece, los anima
Tu palabra es la fuente de gozo y de victoria para nosotros. Y te damos gracias por recordarnos que somos las personas más bendecidas y privilegiadas de la tierra, junto con todos aquellos que como con nosotros han sido alcanzados por la gracia de Dios en el beneplácito de nuestro Señor Jesucristo, quien nos predestinó antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este momento, gracias por tu iglesia presente aquí, la cual, Padre, te ruego que tú bendigas en sus necesidades espirituales, físicas y materiales en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. Amén, hermanos, salúdese en el amor de Cristo.